Bienvenidos a El Baúl del Miedo. 3. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 50 del Baúl del Miedo. Llegamos a los 50 episodios, por lo tanto es un episodio bastante especial. Y el día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros previamente en varios episodios. Ya hemos hablado del tarot, de los exorcismos. Y ahora el día de hoy vamos a hablar un poco de la brujería. Pero bueno, para empezar, ¿cómo estás, Lázaro? Un ¿Qué placer. tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un placer estar contigo y con tu importante audiencia aquí en el Baúl del Miedo. No, al contrario, muchas gracias, Lázaro. Ya sabes que siempre es muy bueno tenerte aquí. Como siempre te he dicho, pues nos brindas mucho conocimiento. El día de hoy, pues teníamos planeado en un principio, porque incluso Lázaro estuvimos platicando antes, Sí. tener las dos posturas de acerca de la brujería. Queríamos tener el día de hoy aquí a un practicante de diversas áreas del ocultismo, de diversas escuelas, y tú explicándonos un poco más acerca de lo que piensa toda la cuestión teológica y de la religión católica. Entonces, vamos a empezar con una definición. Para empezar, ¿qué es brujería? Fíjate que es una pregunta bastante complicada de responder en cuanto a que existen muchos aspectos, o sea, cuando nos referimos a esta palabra. Brujería es un término bastante genérico para Ujú. referirse a un conjunto de prácticas, de conocimientos, podríamos decir incluso pseudocientíficos o precientíficos, eh, que pretenden no solo explicar fenómenos que vemos en el día a día, sino también incluso controlar un poco, tener un poco de dominio sobre esos fenómenos. En ese sentido, la brujería lo que vendría a ser es esta parte, más bien la demostración, la manifestación externa de esta parte del ser humano que ansía tener el control sobre su día a día, ¿no? La palabra brujería es una palabra que es relativamente nueva. Digo, si Sí. bien la utilizamos para referirnos a muchas cosas y la podemos encontrar, a nadie nos es ajena en el vocabulario este término, nos es muy fácil encontrarla a través de la historia. Es cierto que la brujería como palabra, como desde su origen etimológico, es bastante nueva. De hecho, su origen lo tenemos en el castellano. Brujería viene precisamente del término del español antiguo que es bruja o bruja en nuestro idioma moderno. ¿Y de dónde viene esta palabra? Bueno, esa palabra viene de un latín vulgar que hace referencia a un concepto de un bicho que vuela. De ahí esta imagen clásica, Ok. ¿no? De la bruja en su escoba. Y bruja se utilizaba en el español antiguo, estamos hablando de más o menos finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se utilizaba para designar a todas estas mujeres que poseían cierto dominio sobre temas naturales, ¿no? Se utilizaba en concreto la palabra para designar a las mujeres específicamente. De ahí que la brujería como un concepto moderno, el concepto moderno que tiene el imaginario colectivo, es más bien de un origen, podríamos decir, gaélico, de toda esta parte de Europa. Entonces, la brujería, y con esto creo que podríamos resumir un tema bastante amplio, que es solo el definirla, es este conjunto de prácticas que tienen por objetivo conseguir determinadas cosas que de manera natural nos parecería o muy difícil o incluso podríamos decir imposible de obtenerlas. En este sentido, por ejemplo, podríamos decir también que cualquier practicante de cualquier escuela iniciática, tipo de magia o cualquier cuestión, de cierta manera está realizando, si nos vamos a ese término, pues brujería, ¿no? Porque lo que yo entiendo y que espero que la audiencia pueda entender es que es un término muy amplio, ¿no? A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a ese término, que ahora ya, gracias que nos platicaste este origen de dónde viene,
pero digamos que es un término muy ambiguo, ¿no? Con el que le gusta a la gente designar este tipo de prácticas, pero ya siendo muy específicos, entonces en cualquier tipo de práctica, ya sea, no sé, la práctica de la Wicca, de la masonería, la Rosacruz, ¿podría considerarse brujería? Fíjate que hay un aspecto, y es aquí cuando entramos en dificultades Ujú, al hablar de este concepto. Hay un aspecto bastante curioso, y es que todo lo que implica magia es brujería. ¿Por qué? Porque lo que resulta, como bien dices, o sea, cuando nos referimos a la ambigüedad de este concepto, lo que resulta es que no existe como tal una distinción. Por ejemplo, si hablamos de los antiguos celtas o nuestras culturas prehispánicas ujú. o esta parte de Irlanda o incluso partes asiáticas, no existen en todas estas tradiciones religiosas esta distinción entre sus prácticas originales y lo que es la brujería como tal. ¿Cuál es este aspecto? Y creo que eso puede responder un poco la pregunta, digo, si no bien del todo, porque siempre va a quedar una parte de ella al aire. Lo que distingue a la brujería como tal es el hecho de que la voluntad del practicante se sobreponga a lo que de facto o de jure pudiera pasar. O sea, pongo un ejemplo concreto. En la vida de San Patricio de Irlanda se relata que tuvo una discusión precisamente con sacerdotes druidas en la antigua Irlanda. Eh, y en una de estas demostraciones de poder, los sacerdotes druidas, en una época más o menos otoñal, adelantan el invierno y provocan una nevada. Entonces, el detalle con la brujería es precisamente ese, ¿no? La intención de quien la practica es que su voluntad se manifieste en la realidad, sea oportuno o no. Entonces, en ese sentido, la brujería forma parte de muchas prácticas que existen en nuestro entorno y que no nos damos cuenta. Así es, realmente yo creo que la ambigüedad hace que pues puedan existir todas esas cuestiones, pero ahora, ¿qué es lo que piensa sobre todo la Iglesia Católica, la Biblia, qué es lo que opina acerca de esta cuestión? Que bueno, o sea, sabemos que yo sé que tú y yo somos más liberales en esta cuestión, pero siempre es interesante conocer este tipo de posturas. Sí, claro, mira, otra vez entramos en Honduras. Como tal, la Iglesia Católica no tiene un magisterio definido en cuanto a la posibilidad de, de la funcionalidad de la brujería. O sea, la iglesia no nos dice en su doctrina, y tampoco de hecho lo dice doctrinalmente la Biblia, si la brujería funciona o no funciona. Lo que sí es que reconoce su existencia y condena como un pecado su práctica. ¿Por qué razón? Por la razón siguiente. En el Decálogo de Moisés, el primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo el corazón. En el decálogo que se encuentra en el Éxodo, que es parte de un mismo mandamiento, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué implica esto dentro de una interpretación teológica y hermenéutica? Esto implica que la confianza o la visión cristiana y por ende también judía, de hecho las tradiciones judías canónicas también condenan, incluso podría decirte que las religiones monoteístas en general, independientemente de si son cristianas o de origen semítico o no, condenan las prácticas de la brujería. ¿Por qué? Porque la visión monoteísta en general, en todos los cultos,
incluso precristianos, es que la voluntad, o más bien que la figura principal de estas prácticas religiosas son omniscientes, es decir, lo saben todo y son omnipotentes. Por ende, al tener estas cualidades, tienen un conocimiento más amplio de nuestra propia realidad, puesto que ellos son los creadores de nuestra realidad. Por ende, el pretender imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de la divinidad, pues resulta en una falta grave. Y es aquí donde particularizamos con el tema de la tradición judio-cristiana. La Biblia, por ejemplo, ya nos habla en tiempos del Deuteronomio de estas prácticas y nos dice en el capítulo 18 de este libro del Antiguo Testamento, que es el Deuteronomio, nos dice: cuando entres a la tierra que tu Dios te ha prometido, no permitirás ni copiarás, o más bien la palabra correcta creo que sería, no duplicarás las prácticas de estos pueblos. No harás pasar a tus hijos por el fuego, no consultarás a los astros, no consultarás a los muertos, porque todo esto es abominación delante de los ojos de tu Dios. En concreto, la Iglesia Católica nos dice en el Catecismo que peca uno de idolatría y de superstición cuando recurre a estas prácticas. Y esto es bastante curioso, Roberto, porque la gente recurre a la brujería. Te puedo decir que son pocas las personas que practican la brujería o que hacen más bien de las prácticas mágicas parte de su vida de una manera seria. Todo el mundo busca, la brujería, el mundo de la brujería en general está compuesto por por una marcada tendencia al materialismo. ¿Qué implica esto? Esto implica dejar las cosas espirituales y su valor de lado para enfocarse a conseguir lo que quiero. En ese sentido, la brujería es un acto de soberbia, se vuelve un acto de soberbia. El querer imponer mi voluntad por sobre todas las cosas. Entonces, esto a los ojos del cristianismo, pues es reprobable, porque si entendemos que el ser humano tiene una comprensión limitada incluso de su propia realidad, no podemos pretender que sea un acto adecuado el que querramos imponer nuestra propia voluntad en cualquier circunstancia. O sea, es ahí cuando la libertad se vuelve incluso un poco dañina. ¿Por qué? Porque va acompañada de una profunda ignorancia. Entonces, la postura de la iglesia es esa. Es cierto, podemos recurrir a la divinidad, podemos recurrir a Dios y pedirle cosas, pero es muy distinto de querer utilizar otros medios para poder hacer o para que suceda lo que yo quiero que suceda. Y en este caso, ¿cuál es el castigo que se impone por estas prácticas? Dios no es un Sí, Dios, no. no es un dictador, no es un fiscal. Eh, lo que sí es que más que un castigo, el pecado como tal trae consecuencias, como todos los actos. ¿Qué pasa en concreto y habría que preguntarnos ahí más bien? ¿A qué necesidad responde la brujería? Sí. La brujería responde a la natural necesidad del hombre de depositar su confianza en la trascendencia de sus propios actos. Y esto se ve reflejado precisamente en que no ha existido en toda la historia de la humanidad, desde que el primer hombre consciente nació en la tierra hasta nuestros días, una civilización sin religión. Y con esto no me quiero abocar solo a la religión cristiana, que digo, obviamente hablo por la Iglesia Católica porque es la religión que yo practico, pero en general,
siempre ha existido este natural deseo del hombre o más que un deseo, esta natural necesidad del hombre por creer en la trascendencia de sus actos. Incluso Carl Gustav Jung habla en sus arquetipos, en su teoría de los arquetipos, de esta necesidad de origen del ser humano, de la propia naturaleza humana, de esa divinidad, ¿no? Entonces, esta parte del inconsciente humano, que no siempre es lógica y por supuesto no siempre es racional, busca siempre un sustituto cuando no tiene ya sea el pleno conocimiento de su Dios o no tiene o se encuentra en un estado de vulnerabilidad en el cual siente que su Dios no le respondió de manera adecuada. Entonces, la consecuencia del pecado de la brujería, en primera, se vuelve como una suerte de adicción. Siempre se quiere más, siempre se busca más. Siempre vamos a ver que una persona que entra en el mundo de la brujería es bastante curioso. Empiezan leyendo los horóscopos, que si comprando piedritas o yendo a que le lean las cartas, la mano, y siempre van escalando, siempre se va escalando y se va recurriendo a otras prácticas y se va subiendo de nivel incluso, hasta el grado de que incluso hay personas que no pueden tomar una decisión sin antes consultar con un adivino, con un brujo. Y a veces nos deslindamos de esta realidad en la que vivimos, en las que a veces las cosas son más circunstanciales que de destino. Y es cuando viene entonces este duro golpe de la realidad, ¿no? Entonces, no es que la brujería tenga un castigo, que sí podríamos decir, si queremos interpretar la palabra consecuencia como castigo, pues bueno, se podría hacer. Pero eso sí, la brujería es considerada un pecado mortal. ¿Por qué? Porque anula y nos lleva a depositar la confianza en determinados objetos, en determinados ritos, en determinadas cosas materiales, y les damos a estas cosas la calidad de Dios. Entonces, le quitamos a Dios el lugar que tiene. Y es cuando tenemos este problema, ¿no? Entonces, la brujería es un pecado mortal en ese sentido y Ahora trae consecuencias. ok, ok. Una pregunta que estoy seguro que mucha gente en la audiencia se puede hacer, sobre todo si está como de este lado, ¿no? De querer saber qué es lo que opina la religión católica acerca de esto. ¿Qué se puede hacer cuando una persona sospecha que está siendo embrujada por alguien más? O digamos que a lo mejor cometió alguna cuestión como abrir cualquiera de este tipo de portales como jugar la Ouija o esas cuestiones. ¿Qué es lo que puede hacer para salir de estas cosas? En primera es muy importante, Roberto, tener esta capacidad de discernir cuando algo es de origen natural y cuando es de origen preternatural. Pasa lo mismo que con el tema de las posesiones. Cuando se traspasa esta línea que es muy finita entre un problema de origen humano y pasa a ser un problema de origen espiritual. Creo que a la audiencia le gustará oír que el 95% de los casos que se catalogan como brujería no lo son. Eh, Son más bien reacciones de nuestra propia mente, que como te digo, no siempre es lógica, no siempre es racional. Sí, sugestión incluso, ¿no? Exactamente. O sea, son más estos aspectos de que incluso a veces no me siento tan importante en la vida o siento que estoy atravesando por una muy mala racha y siempre busco darle un origen a esto. Y regularmente
cuando llego a tal grado de desesperación o estoy en una situación emocional bastante complicada, pues le doy incluso orígenes ilógicos, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de pensar que porque se rompe un espejo, pues voy a estar maldito 7 años, ¿no? Entonces, lo primero es tener la cabeza fría y descartar que las cosas por las que estoy viviendo no sean producto de mis propias acciones, porque eso sí es algo que hay que dejar bastante en claro. Todas las culturas y todas las religiones lo hemos creído. Nuestros actos tienen consecuencias, indudablemente. Yo he conocido a muchas personas que me han dicho, es que estoy embrujado. Y sabes, y digo, más adelante podríamos hablar de esto, porque también hay un aspecto espiritual ahí fundamental, pero yo siempre les sugiero, vete a confesar. No tanto porque yo crea en realidad que estés embrujado, sino porque hay cosas que tú has hecho que te han puesto en una situación en la cual hoy te está yendo mal, en la cual hoy tienes este problema. Entonces, es importante siempre descartar, ¿no? Y también pensar que no todo lo que hay o lo que se dice que hay realmente funciona. Porque si tenemos que hacer una parada obligatoria en el tema del ocultismo, del esoterismo, Sí, de las escuelas iniciáticas, de la brujería, de todo este mundo místico, de lo paranormal en general, forzosamente tenemos que hablar de la gente que se dedica a esto por puro lucro sí. y que detrás de ella no hay ningún componente real. Entonces, esos son el 95% de las personas. Sí, O o como sea, incluso la vez pasada, ya ves que me comentabas cuando platicábamos lo de tarot, y yo lo sé que hay muchas personas que, como bien decías, incluso no pueden hacer nada en su día si es que no consulta con el tarot. Yo, por ejemplo, llegué a conocer una persona que decidía si hablarle o no a una persona dependiendo de lo que le dijeran las cartas. Y es ahí donde yo imagínate. también opino que pierdes tu propio ser, ¿no? Dejando totalmente tu voluntad en otra cuestión. Sí, claro, definitivamente. O sea, es un asunto de qué tan dependiente te pueden hacer este tipo de prácticas de, de, de algo, ¿no? Que pensándolo de una manera lógica, pues dices, oye, no me está llevando a nada. Y pierdes tu autonomía, pierdes tu libertad, que a fin de cuentas eso es incluso una de las cosas que, que son signo inequívoco que detrás de esto está el demonio. Porque el demonio siempre busca arrebatarte los regalos que Dios te ha dado. Y uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es precisamente la libertad. Entonces, el ser dependientes de algo, pues va anulando de a poco nuestra libertad. Entonces, el depender también incluso del propio miedo que se le tiene a este tipo de cosas, porque hay gente que vive aterrada Sí. con el tema de la brujería. Y es, no, o sea, también hay este componente, como te digo, espiritual del cual podemos hablar más adelante, pero lo primero es descartar siempre lo físico en todo. Sí, Luego pasaríamos a lo psicológico y después no me gusta utilizar mucho esta palabra porque no se maneja dentro de mi concepto, de mis conceptos religiosos, pero después lo karmático. O sea, ¿qué tanto has hecho tú de mal o de bien que te ha puesto en esta situación? ¿Qué decisiones has tomado o qué cosas has aplazado que te llevan a estar en esta situación? Porque muchas veces queremos echarle, como dice una tía, a nadie le gusta tener la culpa, pero la culpa no cae al suelo. O sea, siempre de algo somos responsables en cierta medida. Entonces, este tema de si estoy o no embrujado, híjole, da no para hay mucho. pautas, no hay una lista que te diga, un checklist con el que yo te pueda decir, no, pues resulta que sí estás embrujado. Pues bueno, Frater, seguimos aquí en el Baúl del Miedo. No olviden suscribirse, por cierto, aquí a su canal en YouTube, que es el Baúl del Miedo Investigación Paranormal.
y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Spotify como El Baúl del Miedo, en Instagram como @El Baúl del Miedo Oficial y en Facebook como El Baúl del Miedo a secas. Continuamos con la conversación. Recordemos que tenemos aquí a Frater Lázaro. Eh, Ahora ya sabemos que, como bien decimos, hay muchos casos falsos. Realmente hay mucha charlatanería, ¿no?, en torno a esta cuestión. Pero ¿qué hay con ese porcentaje de casos que sí son reales? Así es. Bueno, desde la perspectiva en general de la filosofía occidental, que es en la que se inspira gran parte de esta metafísica aristotélica, pues la metafísica cristiana, creemos precisamente que Dios interviene de dos maneras, de manera ordinaria y de manera extraordinaria en el mundo, ¿no? De manera ordinaria, pues a través de las inspiraciones, de los consejos, de las pautas que nos va dando a través de la vida, de manera ordinaria con lo que ya dejó enseñado con la revelación pública, que es a través precisamente de las escrituras y de la tradición apostólica, y también de manera extraordinaria, ¿no? Con revelaciones particulares, con los milagros, con inspiraciones específicas que les da, pues particularmente a cada quien. A fin de cuentas, la religión como una forma de relacionarse con la divinidad tiene su aspecto general y su aspecto particular. Lo mismo creemos también de fuerzas distintas. En este caso hablamos en concreto de fuerzas oscuras. Y si bien recalco, no existe un magisterio por parte de la iglesia de decir, sí, la brujería funciona, la brujería tiene eh, esta factibilidad. Sí nos dice la tradición de la iglesia y la propia historia que es posible, es posible. Lo que sí es que no es permisible, como lo dijimos con anterioridad. Por ejemplo, si nos vamos al libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, veremos que hubo un rey que consultó a una pitonisa para hablar con el rey Saúl. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Que efectivamente el espíritu del rey Saúl respondió, dándonos la pauta de que esto, insisto, es posible. Incluso si hablamos de las escrituras del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo y, si no me equivoco, el apóstol Tomás, ahorita no recuerdo con exactitud, hablan de una muchacha que era una esclava de una familia muy rica, que precisamente se dedicaba a adivinar el futuro. Entonces, cada vez que ellos pasaban por donde estaba esta muchacha, ella salía a gritarles en las calles que ellos eran profetas del Dios Altísimo y dos o cuatro cosas más. Entonces, lo que nos dice el texto sagrado es que un día San Pablo se harta de esto y conjura al espíritu. Creo que, si no recuerdo mal, es espíritu de adivinación, en el nombre de Jesús abandona a esta muchacha. Entonces, la Biblia sí nos da este asomo de que es posible en determinadas circunstancias muy particulares, incluso podemos hablar del Éxodo, cuando los sacerdotes del faraón lanzan estas varas al suelo y estas se transforman en serpientes. Y lo mismo Aarón, junto con Moisés, lanza su vara y esta se transforma en serpiente y termina matando a las serpientes de los egipcios. Entonces, sí existe esta posibilidad. O sea, la iglesia es prudente y deja esta abertura, ¿no? Incluso la experiencia de los exorcistas nos dirá que en muchos de los casos
de posesión diabólica son, como decías tú, por abrir estas puertas, por ponernos en riesgo y también porque somos objeto de la ira de otras personas, de un tercero, que recurren a estas prácticas. De por sí, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Son rarísimos los casos de posesión, extremadamente raros. Más aún son raros que sean por brujería como tal, es decir, que la brujería como tal funcione. Y aquí hay que hacer una distinción bastante importante. La gravedad de, de este tipo de prácticas no depende ni de la corriente, ni de los materiales, ni de las cosas que se utilicen, ni de quién lo haga. Es la No. acción, ¿no? Exactamente, es la intención más que nada. Puede tener la misma fuerza el simple hecho de yo decir o pensar incluso de manera muy intensa en la desventura de alguien que el hacerle 50 rituales de magia oscura. Si las condiciones están dadas, mi pensamiento puede materializarse o no, Sí. pero si las condiciones no están dadas, no va a pasar. Ni si solamente lo pienso o lo digo, o si recurro a 50 hechiceros. O sea, es una cuestión totalmente de casuística. Son situaciones, son personas, son momentos y son condiciones muy concretas para que esto se dé. Ok, yo creo que es muy importante que hablemos acerca de el aprendizaje que nos dejaste, sobre todo en la primera parte, de que el término de brujería yo creo que debería ser sustituido, ¿no? De cierta manera, eh, quizás hechicería. ¿En qué término dejarías tú a las personas para que, digo, no vuelvan a ser presas de esta confusión de pensar que la brujería es como todo, sino ¿cuál sería tu definición? Mira, yo el, creo que es un poquito difícil, si ya bastante lo es cuando ya tenemos una terminología. Creo que es un poquito difícil encasillarlo en una sola palabra. Yo creo que eso es más que nada un trabajo por parte de quienes nos escuchan de distinguir cuando incurrimos. Yo ¿sabes cómo lo llamaría? Lo llamaría una práctica supersticiosa. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando pretendemos que algo funcione, y esto pasa en absolutamente cualquier práctica espiritual que se realice, dentro de la propia práctica del catolicismo pasa, y dentro de la práctica del cristianismo protestante pasa, dentro de cualquier práctica espiritual religiosa sucede. Podemos caer en superstición cuando pretendemos que por cierto número determinado de veces o por ciertas cosas que yo, o porque yo realizo ciertas cosas, voy a forzar a un ser, en este caso, cuando hablamos de la religión, hablamos de Dios, voy a forzar a Dios de que esto pase, ¿no? Y la superstición es un pecado, sea cual sea el método al que recurramos. O sea, para alguien que es cristiano, resulta tan pecado de superstición el decir una oración, incluso aprobada por la iglesia, 500 veces pretendiendo que con esas con la vez 499 que yo diga se va a cumplir, Se cumple. a el recurrir a, no sé, a unas limpias o algo. Es exactamente lo mismo. Creo que la práctica supersticiosa se da cuando pretendemos, a través de objetos que regularmente no tienen poder por sí solos, el imponer nuestra voluntad. Entonces,
creo que este es el trabajo o esta es la conciencia que deberíamos de adquirir para poder diferenciar cuando hacemos algo porque legítimamente pretendemos un bien mayor a cuando hacemos algo por conveniencia. Entonces, eso nos puede ayudar a distinguir y evitar no solo la práctica de la brujería, sino de cualquier cosa que nos ate, que frene nuestra propia autodeterminación y que nos disipe la realidad misma. Porque hay cosas que no van a llegar por sí solas si solamente rezamos o si solamente prendemos velitas. O sea, hay cosas que requieren de otras actitudes por nuestra parte. Eh, y hay otras que, bueno, sí, tienen un componente espiritual, pues importante, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es eso, el poder discernir entre en qué medida es bueno recurrir a tu fe y en qué medida es bueno recurrir a lo ordinario. Ok. Ahora yendo a una pregunta muy específica que nos dejó la audiencia. ¿Qué pasa? Porque ya hablamos en el caso de las posesiones que a lo mejor, pues tú sabes, ¿no? Que realizaste alguna acción que abrió estas puertas, pero ¿qué pasa? Porque he llegado a leer que pueden embrujar a una persona, ¿no? Que alguna persona puede llegar a ser molestada por un espíritu o un ente ajeno a su voluntad. Como bien dices, yo creo que tienen que estar las condiciones dadas, porque pues una persona que yo creo que sea que esté muy fortalecida en su fe, pues no creo que pudiera tener a llegar a estas afectaciones. Pero a la gente que pudiera llegar a ser vulnerable, ¿qué es lo que deben de hacer? Mira, en primer lugar hay que cerrar estos huecos, por decirlo de alguna manera, por los cuales entraron, ¿no? Y regularmente los espíritus malignos y en concreto el demonio buscan nuestros puntos más débiles para entrar por ahí. Entonces, si hay una puerta en la cual yo estoy dejando abierta, pues lo primero que hay que hacer es procurar cerrarla. Y mira, eh, ¿qué tipo de personas son las más vulnerables a que la brujería les haga efecto? Regularmente las personas que tienen problemas emocionales muy profundos. ¿Por qué? Porque si existiera una anatomía espiritual, por lo menos en el cristianismo, que pues no la existe, pero si existiera, podríamos pensar que las realidades que componen al ser humano son las realidades espirituales, las realidades mentales y las realidades físicas. Entonces, para vivir la experiencia física tenemos nuestro cuerpo, para vivir una experiencia espiritual tenemos nuestra alma. ¿Y cuál es ese puente? La mente. La mente es este puente, pues la mente tiene su sede en el cerebro, es este puente entre lo físico y lo espiritual. Entonces, si hay un problema, por así decirlo, mental, es porque hay una interferencia precisamente en la comunicación entre el espíritu y el cuerpo. Por ende, eh, lo primero que tendríamos que revisar es que estas dos partes estén bien. La iglesia nos da armas muy importantes en la generalidad. En primera, para evitar este tipo de problemas y en segunda, para combatirlos si ya los hay. La primera arma fundamental son los sacramentos que implican fe. Eso es lo principal. La fe es confianza en esencia. Entonces, si estamos hablando de que el principal problema de la sugestión es precisamente que hay de fondo un miedo irracional a algo y el miedo en sí mismo es inseguridad, entonces la respuesta es lo que es diametralmente contrario, la fe. Es decir, una confianza bien fijada en aquello que sabemos que puede resolver no solo este problema, sino cualquier problema que se nos presente, que es precisamente Dios. ¿A través de qué? Pues a través precisamente de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos, a diferencia de la brujería,
son estos signos que Dios mismo nos ha dado para poder acercarnos a Él. La brujería son rituales, actos que el ser humano ha cosechado, ha cultivado, por eso son tan distintos entre sí y dependen mucho de la geografía y de la línea temporal. En cambio, los sacramentos son estos regalos divinos a los cuales podemos recurrir. En concreto, es muy difícil que a una persona bautizada, en primer lugar, sea víctima de brujería. ¿Por qué escuchamos siempre que los niños, por ejemplo, en las leyendas de brujas y todo eso, los principales afectados son los niños sin bautizar? Sí, porque están Precisa, protegidos, ¿no? De cierta forma. exactamente. Y de hecho, San Agustín lo plantea así. ¿Quién es más poderoso? ¿Todos los demonios del infierno o un bebé recién bautizado? O sea, si los enfrentamos, ¿quién ganaría? Pues precisamente el bebé recién bautizado. ¿Por qué? Porque es un alma limpia. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces el mal que nosotros vivimos, nosotros mismos lo generamos. Entonces, si nuestra conciencia está limpia, ahí ya tenemos una primera alerta, ¿no? Bueno, hasta ahora tengo todo en orden en la conciencia, por ende podría descartar eso. Entonces, la conciencia limpia me permite acercarme a Dios y tener esta sensibilidad frente a mi propia realidad espiritual, que no siempre tiene que ser mal. De hecho, regularmente debería ser bueno, regularmente debería ser de luz. Entonces, ¿cómo tenemos la conciencia limpia? Bueno, en primera, si estamos bautizados, recurrir al sacramento de la confesión. La confesión es un análisis profundo de mis propias acciones para identificar en qué estoy fallando y poder rectificar. O sea, no es solo ir a recitarle a un señor mis pecados, no. Es una, previo a eso hay que hacer una autoinspección, que es lo que llamamos examen de conciencia, y hacer un propósito de, ya que yo identifiqué qué fallas estoy teniendo y ya que las puse en manos de Dios a través de este acto sagrado que es ir a declararlo, eh, bueno, ahora me toca rectificar, porque la confesión no solo quita los pecados, sino que también te da algo que se llama gracia santificante. Y la gracia es este estado en el que nos encontramos en una comunicación y una relación profundamente arraigada con Dios. Y esto, pues, es un blindaje perfecto. De hecho, el padre Gabriel Amor decía que una confesión bien hecha tiene más poder que cientos de exorcismos, precisamente porque es un acto de voluntad propio de acercarme a Dios, de estar en comunicación estrecha con Dios. Eso por un lado. Por otra, el sacramento que es el centro de la vida de los cristianos, que es precisamente la Eucaristía o la Sagrada Comunión. La comunión es si de por sí la confesión me acerca a Dios, bueno, la comunión lo que provoca es esta especie de simbiosis, el ir entablando esa conexión con Dios de tal modo que llegue a un punto en el que no me pueda yo separar de Dios. O sea, el que me ve a mí, ve a Cristo mismo, ¿no? Sí. Entonces, si yo mismo estoy comiendo del cuerpo y de la sangre de Cristo mismo, pues me estoy fortaleciendo internamente y me estoy configurando con Él. Entonces, esto me hace prácticamente inmune a cualquier ataque de este tipo. Entonces, yo creo que una tercera arma es precisamente la oración, Sí. porque la oración, y yo creo que incluso tú lo has comprobado, la oración es un arma poderosísima. O sea, parece nada, y de hecho el padre Fortea lo dice mucho. No sabemos incluso a veces si estos son enfermedades o no, pero lo que sí sabemos es que con la oración se va. Entonces, objetivamente, racionalmente, por ejemplo, específicamente con el tema de la posesión, no sabemos qué es esto, objetivamente hablando.
científicamente hablando. Lo que sí sabemos es que se cura con oración. Entonces, la oración es este acto de comunicarme con Dios, de hacer a Dios parte de mi día a día. E insisto, si yo tengo esa imagen de que Dios es todopoderoso y de que soy hijo de Dios, de que soy un ser hecho a su imagen y semejanza, pues entonces yo me puedo sobreponer a esto, porque la luz siempre va sobre la oscuridad, siempre la desgarra, siempre la destruye, siempre la disipa. Entonces, en cuarto lugar yo pondría el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es una manera de disciplinar mi propia voluntad y de fortalecerla. Entonces, si de por sí hablamos de que el demonio se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, el hecho de yo fortalecer mi voluntad me permite que esas flaquezas se resuelvan. Entonces, si hay una persona, si alguien que nos esté escuchando piensa que se encuentra bajo un hechizo, lo primero que yo le sugeriría es resuelve tu relación con Dios. Si no la tienes, iníciala desde ahora. Y segundo, muy importante, y esto es parte de disciplinar la voluntad, no solo el ayuno, por favor ve a terapia. Sí. Ve si no tienes un problema de origen psicológico. Acuérdense que la palabra psicología viene del griego psique, que quiere decir alma, y logos es este estudio, es la psicología de origen, es un estudio del alma. Entonces, obviamente no desde la perspectiva espiritual, sino desde la perspectiva con su relación con nuestra parte biológica. Entonces, yo les recomendaría eso, porque entre más problemas tengamos con nosotros mismos, precisamente más puertas estamos dejando o más huecos estamos dejando abiertos para que este tipo de influencias vengan. Y segundo, y por último, perdón, y con esto yo diría que podemos cerrar qué es lo que puede hacer una persona o que siente que está bajo este influjo. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Entonces, procuremos que nuestros actos, en su mayor medida, sean actos buenos para que las consecuencias que tengamos sean buenas. En ese sentido, las obras de caridad son una excelente manera con la cual nosotros podemos responder. No podemos responder al fuego con fuego. Eso no funciona. Hay que responder al mal con bien. Entonces, hacer la caridad, y es una lástima que la palabra caridad se entienda de una manera tan mala. Sí. Hacer la caridad es precisamente fomentar esta necesidad del amor que tenemos en nuestro día a día. De hecho, caridad y amor son lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿para qué hacer caridad? Precisamente para que nuestros actos se transformen de tal manera que la respuesta que tenga la providencia hacia nosotros pues sea buena y sea favorable. Entonces, yo creo que esas serían las pautas que podría seguir una persona en dado caso de que piense que está siendo víctima de algo parecido, pero sobre todo, y lo más importante, cambiar el miedo por fe. Eso es lo más importante. No siempre creer que porque alguien me lo dijo o porque alguien me lo advirtió de cierta manera, pues tiene que ser así. Y digo, ya hay cosas muy particulares dentro de la propia iglesia que son específicamente para eso. Tenemos oraciones de liberación, oraciones de curación interior, y bueno, ya cuando hay cuestiones más graves, pues está el exorcismo, ¿no? Como una forma de combatirlo. Hay oraciones específicas para romper brujerías, hay oraciones de liberación, oraciones de rompimiento, oraciones de renuncia al mal, y este tipo de cosas en específico nos pueden ayudar. Pero yo creo que si nos quedamos nada más con lo general, yo creo que eso es suficiente. Y es algo que podemos hacer todos, ¿no? O sea, es algo que todos podemos vivir, y así no solo combatimos, sino que sobre todo prevenimos estas problemáticas.
Perfecto, pues yo creo que hemos hablado ya de muchas cosas hoy acerca de definir más o menos, ¿no? De cómo podemos decir, es imposible definir tal cual cómo es la cuestión de la brujería. Ya sabemos cuáles son las consecuencias, porque no son castigos, de que puede venir de la práctica de esta. Ahora ya nos diste las pautas para todas estas personas que tuvieran dudas o que pensaran que estuvieran dentro de esta situación. Eh, y ahora quiero que, ya que tocamos todos los temas principales del programa, quisiera precisamente de lo que hablábamos hace rato, que nos hablaras un poco de la oración del justo juez. Sí, claro. Mira, la oración del justo juez es un tesoro que tiene la iglesia desde hace aproximadamente unos 9 siglos más o menos. Eh, Tiene un origen bastante curioso porque se la regala un papa, si no me equivoco, el papa Honorio III, más o menos, a un rey. Y fíjate que hablando del tema de la superstición, Sí. la oración al justo juez ha sido tan mal entendida y a veces mal empleada, lamentablemente, como una especie o una suerte de amuleto. ¿Dónde radica la grandeza de la oración al justo juez? En primera, que es una súplica a Dios y que cualquier súplica a Dios nos trae su presencia y nos trae su poder y su manifestación, que si estamos en el camino correcto, pues será para nuestro bien. Y en segunda, la grandeza de la oración al justo juez es que es una recopilación muy precisa de los milagros de Jesús y se refiere precisamente al poderío que hay en la persona de Cristo. Entonces, la fortaleza, el poder de la oración del justo juez como tal, radica en la persona de Cristo. Entonces, eh, de ahí su gran eficacia cuando se reza con fe y sobre todo cuando sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, está compuesta de tal manera que no solo es una recopilación de lo que Cristo hizo, sino que es una manera con la cual nosotros podemos dirigir nuestra confianza a ese Jesús que hizo todos estos milagros de los que estamos hablando, ¿no? Y así como la oración al justo juez, hay muchas oraciones que la tradición de la iglesia recomienda ampliamente, como por ejemplo la coraza de San Patricio, o por ejemplo, hay oraciones a la Santísima Trinidad, a la Virgen incluso, la oración a San Miguel Arcángel, que ha sido recomendada por tantos papas. Entonces, el centro de estas oraciones, o la fortaleza de estas oraciones, es que son oraciones de confianza, de una profunda confianza en Dios, y de ahí que sean tan, tan, tan poderosas. Entonces, yo invito a la audiencia, si tiene esa curiosidad, que lea la oración, que la medite, que profundice en ella. Y fíjate, tenemos un gran compendio de oraciones parecidas a la del justo juez, como son los salmos, ¿no? 150 oraciones que son para cada día de nuestra vida, para cada situación que vivamos y que son muy adecuadas. Entonces, no solo para estos temas, ¿no? Sino para todo en general. Entonces, el hecho de tener esta confianza hacia Dios y poder manifestarla precisamente a través de sus escritos que son inspirados por Él en cierta medida. Pues perfecto, Lázaro, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí esta noche en el Baúl del Miedo. ¿Algún último mensaje que quieras dejarnos para la audiencia? Pues nada, decirle a tu audiencia, primero que nada, pues muchas gracias a ti, Roberto, como siempre. Es un placer, reitero, el estar aquí con tu audiencia. Y de hecho invitarlos precisamente a que cambien estos aspectos de su vida por sentimientos y por sensaciones y posiciones que les resulten más reconfortantes y más edificantes, que el miedo en cierta medida nos protege de ciertas cosas, pero que pueda siempre más la razón y el pensamiento sano y la medida de todas las cosas, ¿no?
Por supuesto que les deseo desde el fondo de mi corazón y de mi alma que Dios los bendiga y que siempre se encuentren de la mejor manera. Y así como damos ese poder y esa importancia a los pensamientos y a los deseos negativos, espero de todo corazón que este pensamiento y este deseo que es positivo y que es lo más grande que alguien nos pudiera desear, que es precisamente que Dios nos bendiga, pueda más y que créanme que esto es 1000 veces más efectivo que cualquier hechizo o cualquier brujería que les pudieran hacer. Entonces, yo espero que les sea de mucho provecho lo que hemos platicado hoy. Pues muchas gracias, Fate. Realmente, como siempre te lo he dicho, siempre aprendemos mucho cuando nos acompañas. Esperemos que este capítulo sea del agrado de toda la audiencia del Baúl del Miedo. Y antes de despedirnos, no olviden suscribirse aquí en su canal de YouTube, El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ha sido un placer estar aquí con todas y todos ustedes esta noche y les deseamos lo mejor. Buenas noches. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a disfrutar del baúl del miedo. El baúl